Buenas tardes a todos, muy bienvenidos a la conferencia del día de hoy. De antemano les agradecemos su presencia y su atención a esta interesante conferencia acerca del Tratado de Libre Comercio. Es un tema muy actual y además muy importante, y además un tema que pues es un verdadero reto al tratar de entender y aplicar las reglas de la economía. Bienvenidos todos. Y la conferencia de hoy, que se acerca del Tratado de Libre Comercio, va a estar impartida por el doctor Roberto Gutiérrez Rodríguez. Muy bien, entonces vamos hoy al protocolo primero. Ya saben ustedes, en caso de sismo o cualquier otro evento similar, con calma salen del auditorio por las dos puertas que están a los extremos atrás, en orden, sin gritar, sin correr, respetando a los demás, y una vez fuera se dirigen hacia la izquierda hasta fuera del edificio en donde está marcada el área de seguridad. Sigan también, por favor, las instrucciones del personal de protección civil. Nuevamente, bienvenidos y espero que disfruten la interesantísima conferencia del día de hoy. El doctor Sergio Pineda nos va a presentar al conferencista de hoy. Buenas tardes. Muchas gracias a Roberto. Perdón. Bueno, a ver, Roberto es profesor investigador del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa, donde coordina la línea en Economía Social de la maestría y doctorado en Estudios Sociales. Es ganador del premio de la revista Comercio Exterior 2016 en la categoría de especialista y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del SNI. Doctor en Economía Social por la UAM Iztapalapa, tiene además un MPhil en Economía por la Universidad de Manchester, Inglaterra, una maestría en Economía por el CIDE y licenciado en Economía por la Universidad de las Américas en Puebla. Es autor y editor de libros como Presente y Perspectivas de la Reforma Energética de México, El Comercio Intraindustrial Norte-Sur, Elementos Teóricos y Empíricos de la relación de las economías emergentes manufactureras con los países desarrollados. Este último es de la editorial Académica Española en el 2012. Los avatares de la deuda externa de México, editado en la UAM Xochimilco en el 93. Voy a autocensurarme, así como dice el doctor Salat, porque su obra en investigación es muy vasta, entonces a lo mejor nos llevamos todo el tiempo de la conferencia para hablar de Roberto, entonces voy a saltarle un poco. Ha sido oficial de Asuntos Económicos en la Unidad de Comercio Internacional de la CEPAL México, delegado al Directorado de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE durante la incorporación de México a dicho organismo, delegado ante la ONU para la corrección del problema informativo del año 2000, investigador del programa de energéticos del Colmex y funcionario en diferentes dependencias de la Administración Pública Federal y del Gobierno de la Ciudad de México.
Bueno, hasta ahí la semblanza de Roberto. Ahora voy a hablar de Ana Elena González, que también viene a exponer. Ella es licenciada en Economía por la UAM Iztapalapa, hizo sus estudios del 2010 al 2014, asistente de la Cátedra de Microeconomía en la UAM Iztapalapa, y actualmente cursa el último año de la maestría en el posgrado en Estudios Sociales, línea Economía Social en la UAM Iztapalapa. Sus áreas de interés es el comercio de productos agrícolas específicos en la relación comercial. Bueno, pues voy a pedir un aplauso para Roberto y para Ana Laura. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Agradezco profundamente a Sergio esta invitación. No es necesario. ¿Se escucha bien así? ¿Sí? Ya lo he Bueno, entonces comentaba que agradezco muchísimo la invitación. A la institución le doy muchas las gracias porque entre nuestras instituciones hay una hermandad, compartimos muchos problemas y tenemos la misma vocación, que es la formación de nuestros alumnos. Creo que podemos estrechar nuestros esfuerzos de colaboración y estos eventos realmente hermanan al profesorado de ambas instituciones, de la UAM y del Politécnico. Yo quiero agradecer mucho a los asistentes, todos ustedes del Instituto Politécnico Nacional. Quiero agradecer a una estudiante mía que está terminando su maestría y va a ingresar al doctorado en estudios sociales en la universidad, que hoy me acompaña y que maneja muy bien las bases de datos y que ha hecho un esfuerzo enorme por tener esta presentación en la forma en que lo van a ver. Tenemos muchos cálculos y hemos trabajado mucho en este tema y les vamos a presentar una parte apenas. Quiero agradecer a dos alumnos más, a un alumno más que nos acompaña del mismo posgrado, y quiero agradecer a dos estudiantes que están cursando la maestría en Relaciones Internacionales de la UAM Xochimilco y que también estudian conmigo porque también estoy dando un curso de posgrado. Dicho lo anterior, quiero recordarles que el 1 de enero de 2019 se cumplen 25 años de que se puso en operación el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y hemos pasado por muchas vicisitudes, pero ninguna tan fuertes como las que estamos viviendo en la actualidad. Por eso el doctor, al presentarnos, hizo referencia a ese tema. Y quiero recordarles también, porque sé que todos ustedes como mexicanos o latinoamericanos están conscientes, de que el Tratado de Libre Comercio ha sido cuestionado varias veces y que uno de los momentos en que más lo cuestionamos fue cuando se cumplieron 20 años. Nos tocó a nosotros trabajar en una evaluación del Tratado de Libre Comercio y pusimos sobre la CIE, el punto sobre las CIEs respecto a los efectos negativos que había tenido el tratado en la economía y también los efectos positivos. Pero particularmente hicimos una serie de cálculos para demostrar que la integración económica entre las economías, la integración entre las economías de México y Estados Unidos antes del Tratado de Libre Comercio no era tan sólida como se había pronosticado. Segundo punto, observamos que se habían elaborado modelos de equilibrio general computable, modelos de equilibrio parcial y modelos macroeconométricos con los que se buscó sustentar
la firma del Tratado de Libre Comercio que no se habían dado en la realidad. Se hicieron cálculos de comercio intraindustrial con 3 dígitos de la CUSI, de la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional, bajo el argumento de que si se hacían con más de 3 dígitos se subestimaría el comercio intraindustrial, y si se hacía con menos de 3 dígitos, digamos con 2, se sobreestimaría. Entonces el equilibrio perfecto era 3 dígitos de la CUSI. Cuando volvimos a hacer estos cálculos precisamente para la evaluación de los 20 años, nos dimos cuenta de que lo correcto debió haber sido elaborar los cálculos con 5 dígitos de la CUSI. 5 dígitos de la CUSI implican que cuando ustedes analizan el número de productos que México exporta e importa de Estados Unidos, son como 3.500, se llaman partidas, y con 3 dígitos de la CUSI eran 350 productos. Se hicieron cálculos en la CEPAL, se hicieron cálculos en la Secretaría de Economía, se hicieron cálculos en el Colegio de México, se contrataron especialistas, se hicieron cálculos también en Estados Unidos, diversas universidades participaron, y siempre los resultados eran que la economía de México iba a crecer a 6% promedio anual después de la firma del Tratado de Libre Comercio. Se iba a industrializar, la migración hacia Estados Unidos se frenaría porque ya había empleo, y habría una transición de la mano de obra del campo hacia la ciudad. Pero sí debo reconocer que varios especialistas estadounidenses vinieron a México e hicieron las mismas evaluaciones y tuvieron discusiones muy conadas con profesores que se reunieron en el Centro de Investigación y Docencia Económicas en el CIDE. Y los norteamericanos observaron que el flujo de mano de obra hacia Estados Unidos iba a ser de alrededor de 600,000 mexicanos, razón por la que puede ser que no se equivocaron, que efectivamente iba a haber algunas industrias que se iban a beneficiar del Tratado de Libre Comercio, pero iba a haber otras que no se verían muy beneficiadas, que el crecimiento no iba a ser tan acelerado y la industrialización no iba a ser tan alta. No se metieron con el tema del comercio intraindustrial, es decir, el comercio en ambas direcciones. Yo exporto automóviles e importo automóviles. Exporto partes para automóviles e importo partes para automóviles al mismo país. Cuando esto sucede, lo que hacían los analistas era suponer que si este comercio intraindustrial era de más de 0.5, la integración entre las economías norteamericana y mexicana ya estaba dada, y entonces el libre comercio no iba a afectar. En la práctica lo que sucedió es que la integración no fue tan alta y que sí hubo sectores perdedores. Entre los sectores perdedores se cuentan, ahora sabemos, expos, el de juguete, el calzado, alguno de dulcería, textiles, prendas de vestir. Lo que hicieron en Estados Unidos, y es una política que tenían ya desde los años 90, es que a esos sectores perdedores les ofrecían recursos en lo que los transferían a los trabajadores, por ejemplo, o a los mismos empresarios hacia otras actividades en las que pudieran competir. En el caso de México, aunque se creó un banco del desarrollo de América del Norte, este banco no ha dado recursos para esos sectores perdedores. Entonces esto solamente es para que ustedes se den cuenta de que ya habíamos sufrido un embate, ya nos habíamos dado cuenta que el Tratado de Libre Comercio tenía limitaciones, y fíjense, cuando el gobierno actual inicia su campaña y empieza en Estados Unidos y empieza a criticar el Tratado de Libre Comercio, yo noté un cambio total en la posición de todos los mexicanos, no solo de los economistas. ¿Qué vamos a hacer? Si se termina el Tratado de Libre Comercio, ¿por qué lo vamos a sustituir? Y hasta el momento no hemos sido capaces de dar respuesta. En los programas de gobierno de los candidatos a la presidencia de la República, ustedes no encuentran la respuesta. Y generalmente se habla de reforzar el mercado interno, pero es tan baja la capacidad de consumo del mercado interno
que eso no se va a hacer en unos cuantos años. Es una tarea bastante difícil. Por eso el gobierno mexicano le sigue apostando a renegociar de manera adecuada el tratado, quizás no tan adecuada, quizás cediendo mucho. Entonces, ese es el terreno en el que vamos a incursionar hoy. No tanto desde el punto de vista político, más desde el punto de vista cuantitativo. Y quiero decirles algo. En este tratado, que es trilateral, que incluye a Estados Unidos, a Canadá y a México, hay un cuarto actor que no consideramos al principio, y se llama China. Por eso el título de la presentación se refiere a la instauración, con especial atención al sector manufacturero y al peso de China. Nosotros no vamos a hablar de muchos sectores, nos vamos a centrar en el sector manufacturero, porque como se van a dar cuenta, en él se concentran las exportaciones y las importaciones. Va a haber un momento en que nos vamos a alejar de Canadá, que es un socio con el que comerciamos, pero no tanto como con Estados Unidos. Se van a dar cuenta del papel que juega Canadá en el tratado. Y el hecho de que China haya ingresado a la Organización Mundial de Comercio en octubre de 2001 planteó un problema muy serio para el país. De hecho, la mayoría de ustedes eran demasiado jóvenes como para recordarlo, quizás eran unos bebés, pero México se opuso al ingreso de China a la OMC argumentando muchas cosas. Por ejemplo, que hacía mucho contrabando, por ejemplo, que no competía lealmente. Pero ustedes saben que cuando las corrientes van hacia una dirección, pararlas es imposible, y era como querer tapar el sol con un dedo. México solo no iba a impedir que China ingresara, y más le convenía a México ponerse fácil, porque de todos modos China iba a ingresar, era una economía ya muy poderosa en 2001. China ingresó al Tratado de Libre Comercio y cambiaron todas las cosas en el panorama comercial para México, como vamos a ver enseguida. Bueno, entonces paso después de esta presentación saben que a veces quedamos como neófitos tecnológicos algunos profesores cuando venimos a hablar con alumnos como ustedes. Esa la hacía la computadora. Pero ya no se ve. Pero ya la apagué. ¿Ese le doy? ¿El cuadrito? Ya está. Muchas gracias. Claro. Sí, es que lo tenía al revés. ¿Ya estamos en la primera? Bueno, no, creo que no es la primera todavía, muchachos. Ya está. Bueno, entonces fíjense en esto. Principales socios comerciales de Estados Unidos en función de su comercio total. Entonces, el comercio total va a ser para nosotros la suma de exportaciones más importaciones. Esta medición se hace en miles de dólares. Observen, por ejemplo, en 2000, el principal socio comercial de Estados Unidos era Canadá, con 409 mil millones de dólares. Todavía en 2008 seguía siendo su principal socio comercial, con 599 mil millones de dólares. Y en 2016 su primer socio comercial de Estados Unidos ya es Estados Unidos. Quiere decir que entre 2001, año de ingreso de Estados Unidos a la OMC, y 2016, China avanzó muchísimo. De hecho, ustedes pueden ver que en el año 2000 China era el cuarto socio comercial de Estados Unidos, antes de su ingreso a la OMC, y sube 2 posiciones para 2008, que fue el año de la crisis. Ya está en segundo lugar, ya en 2016 está en primer lugar. México, por su parte, era el segundo socio comercial de Estados Unidos. Entre exportaciones e importaciones eran casi 250 mil millones de dólares. Se mantienen altas
suben a 369 mil millones de dólares en 2008, pero ya en ese momento ya está en el tercer lugar y es en el que se mantiene. Una cosa interesante, como ustedes pueden observar, es que las exportaciones de México, el comercio total, exportaciones e importaciones, han crecido de manera dinámica. En 2016 se sitúa en 526 mil millones de dólares. Y si vemos las cifras para 2017, ya está cerca de 700 mil millones de dólares. Ahora, esta gráfica, por alguna razón, el sistema no nos la reprodujo como queríamos, y entonces sale nada más la mitad. Pero lo que les puedo decir a ustedes es que 24% del comercio de Estados Unidos con sus 10 principales socios comerciales lo lleva a cabo con China, 22% lo lleva a cabo con Canadá y 21.3% con México. Es decir, entre China, Canadá y Estados Unidos exporta e importa 2/3 de su comercio total, para que se den cuenta que 3 países son responsables de la mayor parte del comercio de Estados Unidos. Aunque ustedes van a encontrar, por ejemplo, a Japón, Alemania, República de Corea, Reino Unido, Francia, India, Italia, como los 10 principales socios, pero ya es mucho menor el comercio. De modo que, digamos, atentar contra estos niveles de comercio mediante política proteccionista es muy arriesgado. Y creo que Estados Unidos, desde la administración Trump, ha basado precisamente su atención en estos 3 socios, este y este. Ahora, México, ¿cómo está? México, su principal socio comercial usted me puede decir, realmente desde la revolución ha sido Estados Unidos, por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial ha sido Estados Unidos. Así que no nos extrañe que Estados Unidos aparezca en primer lugar desde el 2000 hasta el 2016, ya lo era antes. Canadá es el punto interesante porque era nuestro segundo socio en el 2000 y después en 2008 había bajado al 5º lugar. Y como se pueden dar cuenta, se regresa al 4º lugar, pero de todos modos China lo que hace es desplazar a Canadá como segundo principal socio comercial, y se mantiene China como nuestro segundo socio comercial. Nada más con una diferencia: China nos vende muchos productos y nos compra muy pocos, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y aquí pueden ustedes encontrar el resto de países con los que comerciamos mucho: Japón, Alemania, Corea, China, España. Hubo un tiempo en que España fue nuestro segundo socio comercial, como en los años 90, antes del Telecom. Pero ahora, como se darán cuenta, ya aparece en el lugar 9 en 2016. En esta gráfica presentamos de nuevo los principales socios comerciales, y a diferencia de las otras gráficas, aquí lo que encontramos es la aplastante participación de Estados Unidos. Si ustedes se dan cuenta acá, 72.7% de las exportaciones más las importaciones que realiza México con sus 10 principales socios comerciales son con Estados Unidos. Teniendo una dependencia tan grande, cualquier política comercial puede ser nociva para el país. El caso de China, ¿cómo está? China tiene un comercio mucho más diversificado. Si ustedes se dan cuenta, hasta el año 2000 su principal socio comercial era Japón, y después fue desplazado por Estados Unidos, una cosa muy interesante, por Hong Kong, que es provincia de China. Incluso en 2016, si ustedes observan estos países, 7 de ellos son asiáticos. Entonces el comercio intrarregional de China es muy amplio, de modo que los efectos de la política comercial estadounidense podrían no ser tan negativos para China, aunque sí le exporta a Estados Unidos una enorme cantidad. De hecho, Estados Unidos tiene un déficit comercial con China de 350 mil millones de dólares. Pero el peso del comercio en China es como de 20%, 22%,
y en cambio el peso del comercio, es decir, las exportaciones más las importaciones sobre el PIB en México es de 70%. Es un país menos dependiente del comercio, lo mismo que Estados Unidos, porque son economías muy grandes. Entonces el estado de China, ustedes lo pueden ver, el estado de su comercio lo pueden ver aquí. En primer lugar, ustedes van a encontrar como su principal socio comercial en 2016 a Estados Unidos. En segundo lugar, a Japón, dijimos a Hong Kong. En tercer lugar, a Japón. Este país también es muy importante, República de Corea. Y como se darán cuenta, si suman ustedes 26, 40, 51, casi 60%, se concentra en 4 países, pero de una manera un poco más equilibrada que en el caso de México. ¿Cómo se componen las exportaciones totales de México a Estados Unidos en 2017 por división de la CUSI? Si ustedes observan la clasificación uniforme de comercio internacional, que nos dice, por ejemplo, como esto es por números, esto nos permite no tener que utilizar nombres completos para identificar exportaciones e importaciones. Entonces, la sección 1, si le llamamos alimentos, bebidas, tabaco, si esa fuera la sección 1, si la sección que tiene un solo dígito es alimentos, bebidas y tabaco, la división sería alimentos, bebidas, tabaco, y se representaría con 2 dígitos alimentos, bebidas, tabaco. Y en un grupo ya tenemos, por ejemplo, diversos tipos de alimentos, perecederos y no perecederos, diversos tipos de tabaco, oscuro y claro, o rubio, y diferentes tipos de otros productos alimenticios. Entonces, a medida que vamos bajando, el tipo de producto, la desagregación se va a hacer más grande hasta que lleguemos a la partida, que es donde prácticamente incluimos los productos. Fíjense ustedes cómo las exportaciones totales de México dirigidas a Estados Unidos, 78% son manufactureras, 10.5% son agroalimentarias, esta cantidad, que ha de ser como 7%, son combustibles, yo creo que es menos, es 7.5%, y otros es 6.43%. Entonces, esta es una forma global, agregada, de clasificación de nuestro comercio. Y aquí, por ejemplo, tenemos la composición de las exportaciones manufactureras de México a Estados Unidos por grupo de la CUSI. Si se dan cuenta, el grupo de la CUSI ya es a 3 dígitos. Entonces ya nos empezamos a dar cuenta con esta clasificación cuál es el principal grupo agregado al que exportamos. Y vean, son vehículos de transporte, incluyendo cuestiones relacionadas con los ferrocarriles, partes y accesorios. Así que cuando decimos que la industria automotriz es muy dependiente del comercio exterior y es la principal fuente de exportaciones de México, estamos en lo correcto. En segundo lugar están la maquinaria eléctrica y sus partes, equipos de grabación, etc. Esto corresponde fundamentalmente a electrónica, aunque tiene otros productos, pero aquí la electrónica es muy fuerte. Es decir, pantallas, aparatos receptores de televisión, grabadoras, etc. Reactores nucleares, boilers, maquinaria, partes, equipo mecánico. Esto es más mecánico en general, aparece en tercer lugar. Estos 3 grupos representan prácticamente el 76-77% de nuestras exportaciones totales. Entonces tenemos que concentrar nuestra atención en ellos por razones obvias. Si se va a concentrar la presión, por ejemplo, en el que más exportamos, que es equipo de transporte, automóviles, etcétera, bueno, es que nos están pegando en la parte, en nuestro talón de Aquiles, y es lo que está sucediendo en este momento con los automóviles. Ahora, la composición de las exportaciones mexicanas a China, como es, aquí es muy diferente, ¿eh? Aquí, si ustedes se dan cuenta,
las manufacturas representan el 57% del total, no es tan grande como con Estados Unidos, los productos agropecuarios y los alimentos 31%, pero lo destacado de esto es que también con China lo que más comerciamos son productos manufactureros. Si ustedes observan, los tres principales grupos de productos mexicanos exportados a China por división en el periodo 96-2017, observen que antes del ingreso de China a la OMC, que fue en este año de 2001, estos grupos de productos exportaban muy poco, pero creció mucho el POB.